Bueno, mis hermanos, un placer estar aquí en este lugar, primera vez, honrado de estar aquí, agradecido con Dios por la oportunidad de predicar su palabra. Como he dicho, es un privilegio predicar la palabra del Señor. Y como dijo mi pastor, yo creo que la zona 6 y la 5 son las únicas que han llevado el orden del libro de los Hechos, del capítulo 1 en adelante por orden. Los demás han sido salteados, pero bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con empezar con los últimos 8 capítulos que nos corresponde, y es verdad, espero que el Señor nos siga hablando en nuestras vidas a través de su palabra, a través de este libro tan hermoso. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, nos corresponde a partir del capítulo 21 para ir comenzando, pero antes, como siempre, vamos a orar para poner todo en manos del Señor. Padre amado, Señor, te damos las gracias por este momento tan maravilloso de estar delante de tu presencia, para darte la gloria, la honra, Señor, porque tú eres el único que la merece, Padre amado. Señor, en este momento que estamos delante de ti, Señor, para llenarnos más de tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Te pido que, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que pongas nuestros oídos prestos a lo que tú quieres hablar esta tarde para cada uno de nosotros, que prepares nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos, Señor, y que nada nos distraiga de lo que tú quieras hablarnos hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén. Entonces que, bueno, recuerdo la primera vez que me invitaron a predicar en la zona 6, era un micrófono inalámbrico, y en la línea, si uno se movía, se perdía el sonido, y yo prediqué así, o sea, no me moví, y después cuando terminé de predicar me di cuenta que era un micrófono inalámbrico, pero ya bueno, ya sabemos por qué. Sí, me dijeron, no, que tuviste todo el servicio quieto. Sí, lo que pasa es que ya tú hacías así, perdí el sonido, entonces no me quise mover, pero bueno, vamos a estar buscando, cuando lo tengan digan amén, en el capítulo 21, vamos a hablar sobre lo que es el viaje de Pablo a Jerusalén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avisar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Vamos al momento hasta ahí, hasta el versículo 6. Aquí empieza el viaje de Pablo a Jerusalén. Este viaje se hace con la finalidad de que Pablo y otros hermanos más iban a llevar unas ofrendas a Jerusalén a las personas pobres de aquel lugar. Pero vamos a retroceder un poquito en el capítulo 20, en el versículo 36, dice así: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí Pablo se estaba despidiendo de la gente de Éfeso, en Mileto, y vemos que es una despedida. Cuando usted se despide de alguien, tiene la esperanza de que lo volverá a ver, ¿sí o no? Las que hemos viajado, los que nos ha tocado ese momento duro de que nos despedimos de nuestros familiares, tenemos la esperanza de volver a vernos nuevamente. Aquí esta persona se despiden de Pablo, pero sabiendo que no verían más sus rostros. O sea, esta fue una despedida triste, dura, porque sabían que no iban a ver más a Pablo. Nosotros cuando nos despedimos tenemos la esperanza de que volvemos a ver a nuestra familia. Entonces aquí dice literalmente que se arrodillaron, oraron y se lanzaron sobre Pablo porque sabían que no iban a ver más su rostro. O sea, es una despedida triste, y vemos que así empieza el viaje de Pablo. O sea, empieza nada más y nada menos que con una despedida nada fácil. O sea, así empezó el viaje. Dice que después zarpamos y llegaron hasta el sitio. Ellos fueron, sabemos que yo quería compartir un dato como lo he compartido con todas las expansiones. Dice que el último viaje de Pablo a Jerusalén, y es un dato interesante, es que Pablo en su primer viaje hizo un aproximado de 1000 kilómetros. En el segundo viaje hizo 1926 kilómetros, en el tercero hizo 1700 kilómetros, y en el cuarto viaje hizo un aproximado de 4770 kilómetros en total. Ahora imagínense, 4770 kilómetros es una distancia aproximadamente grande, para considerar que en aquel tiempo se transportaban en barco y a pie. Ahora, me llama la atención esto, y me impactó mucho cuando usted lee los viajes, que estas personas, teniendo solamente barco y pies, recorrían una distancia impresionante. Pero no era para hacer un viaje de lujo, de placer, sino que era para ¿qué? Para predicar la palabra del Señor, para servir al Señor.
Y yo me digo, si esta gente tenía nada más esos medios y hacían estos viajes, nosotros que tenemos tantas comodidades y más medios que ellos, yo creo que a veces no recorremos ni la tercera parte de lo que hicieron estos hombres. O sea, cuando nada más tú empiezas a leer, dices ya, wow, es algo que impacta. O sea, esta gente estaba dispuesta a recorrer los kilómetros y caminar. Y a veces nosotros para caminar de la zona 6 a la zona 5 lo pensamos, nada más cuando vemos esa subida. Entonces a esta gente no le importaba porque estaba dispuesta a servir al Señor. Entonces dice que ellos zarparon de allí y fuimos con rumbo directo a Cos, Mileto, Cos, Rodas y Patara. Se hicieron varios trayectos. Y lo que pasa es que cuando Pablo viajaba, y la mayoría de estos hombres cuando viajaba, siempre en el camino llegaban a sitios donde había gente creyente y podían descansar, podían seguir compartiendo de la palabra, seguir hablando. Y esto lo hacía Pablo. O sea, los viajes de Pablo fueron también de mucha ayuda, que él se conseguía en medio del camino, mucha gente que lo recibía y podían compartir con ellos. Ahora, que llama la atención que estos hermanos dicen, y navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había descargado allí, y allí allá los discípulos nos quedamos allí 7 días. Ahora, aquí no es lo importante, ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese, ¿a dónde? A Jerusalén. O sea, ellos estaban diciendo por medio del Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, Pablo está haciendo este viaje, como dijimos, porque ya tenía un propósito de ir a Jerusalén. Él no estaba yendo porque él quería. O sea, él estaba yendo porque fue ordenado, fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces aquí es donde entra como que puede decir, la confusión a creer si Pablo fue obediente o fue desobediente o fue terco. Porque él está dando una palabra, está siendo guiado por el Espíritu Santo, pero estos hermanos le dicen que por parte del Espíritu Santo no debería continuar el viaje. O sea, ¿será que el Espíritu Santo se estaba contradiciendo? ¿Será que Dios se contradice? No, ¿verdad? O sea, él estaba siendo direccionado por el Espíritu. Y estos hermanos tienen una revelación o una palabra hacia Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí están añadiéndole sentimientos, emociones a lo que le podía pasar a Pablo. O sea, ellos ligaron estas palabras a sus emociones humanas. Y es normal. Porque si usted estamos reunidos aquí, por medio del Espíritu, le dice que a un hermano le va a pasar algo, ¿qué es lo primero que usted le diría? No vayas. O sea, si usted sabe que a esa persona le va a pasar algo y el Espíritu te está mostrando lo que le va a acontecer a esa persona, ¿qué le diría usted? Mira, no vayas, porque lo que te va a esperar es sufrimiento, te va a esperar cárceles, no vayas. Pero ahí tú le estás añadiendo algo que el Espíritu no te ha dicho que diga. O sea, estás llevándote por tus emociones y por tus sentimientos como humano hacia esa persona. Pero Pablo estaba claro de lo que tenía que hacer y por quién estaba siendo dirigido. Ahora es cuando Pablo, yo pregunto y nosotros a veces cuando el Señor nos habla, nos da una palabra, nosotros a veces lo que hacemos es, bueno, si es del Señor, el Señor me va a confirmar. No le ha pasado. Y si me confirma, me va a reconfirmar. Y si todavía no estoy seguro de que es del Señor, le voy a pedir que me haga un milagro, y después de un milagro, una señal, para yo estar seguro que es el Señor que me está hablando. O sea, ahí es cuando escuchamos las voces del Señor y le ponemos como que dice condiciones. Señor, si eres tú, dime esto, haz aquello. Entonces aquí Pablo le estaban diciendo de parte de estos hermanos que por el Espíritu no subiese a Jerusalén. Y es que la intención de estas personas no era mala. La intención de ellos era decir, bueno, Pablo, no vayas porque te va a acontecer aquello, te va a pasar aquello. Pero si Pablo fuera escuchado a esta persona y le fuera hecho caso, no continúa el viaje. Ahí sí fuera sido desobediente al Espíritu Santo. Porque él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y si al escuchar esto no sigue, fuera sido desobediente. O sea, hay personas que han escrito que Pablo fue terco y desobediente porque él continuó el viaje a pesar de tantas advertencias que él tuvo. Él tuvo prácticamente 3 advertencias. La primera la podemos ver cuando se despide, la segunda es esta, y más adelante dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Toleimada, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, escuchen bien, nosotros, los que estaban acompañando a Pablo, y los de aquel lugar, que no subiesen a Jerusalén. Ya aquí vemos que hay ¿cuántas advertencias? 2 advertencias de que no subiera ¿a dónde? A Jerusalén.
La primera fue por parte de los hermanos, que le dijeron, Pablo, no deberías continuar. Y aquí vemos que él llegó a casa de Felipe. Felipe es el evangelista, aquí es conocido como el evangelista. Este fue uno de los 7 diáconos, el mismo que predicó al samaritano y al hombre de Etiopía. Aquí vemos que este es reconocido como Felipe el evangelista. O sea que este hombre continuó predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas del Señor. Y no solamente él, sino que toda su familia, porque se tenía 4 hijas que profetizaban. Ahora, lo curioso aquí es que habían 4 doncellas que profetizaban, pero ninguna le dio una palabra a Pablo. O sea, ninguna le dijo nada a Pablo de lo que había pasado, sino que tuvo que bajar otro profeta. O sea, ya no eran 4 sino 5 profetas, a darle una palabra a Pablo de que no debería continuar, porque el dueño de este cinto le iba a pasar, lo iban a atar. Sabemos que al principio pueden ser los hermanos, pero ya aquí es parte de un profeta y le está dando una palabra a Pablo. Le dice, al dueño de este cinto le pasará esto. Ahora, si a usted se lo dicen los hermanos y se lo dice un profeta, ¿usted continuaría el viaje? O sea, como personas que somos, dudaríamos. O sea, ¿será que sí voy? ¿Será que no voy? O sea, porque es normal en nuestra humanidad, o sea, dudar, no estar seguro de las cosas. Pero Pablo no se dejó persuadir ni por los hermanos ni por este profeta, porque Pablo estaba seguro de lo que el Señor le estaba enviando a hacer. O sea, él estaba seguro de quién lo envió y a quién lo envió. Y eso es lo importante, que no tenemos que estar seguros de quién nos está enviando y hacia dónde nos está enviando. Ahora, ¿por qué Pablo estaba tan seguro? Porque Pablo escuchó de parte del Espíritu Santo. Ahora, es fácil decir, bueno, Pablo escuchó, el Espíritu Santo habló con Pablo, pero para que eso sucediera, Pablo tenía que tener una vida de búsqueda. O sea, él tenía que estar seguro, tenía que reconocer la voz del Señor y saber que el que lo estaba enviando era el mismo Señor. Por eso es que Pablo fue obediente a la voz del Señor y no se dejó persuadir de nadie. Entonces, le dice él, y todos los que estaban en aquel lugar le rogamos que no subiese a Jerusalén. Aquí habla literalmente de los que los acompañaron, de incluso de que escribió el libro de Lucas, que iba con él, le dice prácticamente, oye, no vayas, te rogamos que no vayas. Incluso ellos que empezaron el viaje, que sabían que Pablo iba direccionado por el Espíritu Santo, le dicen, mira, no deberías seguir el viaje. Pero si leemos en Hechos, ahí en el capítulo 20, versículos 22 y 24, dice así, ahora he aquí, esto lo dice Pablo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. O sea, dice ligado a quién? Al Espíritu. Se va guiado por el Espíritu Santo. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero escucha aquí con atención. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Le estaba pasando eso a Pablo o no le estaba pasando? Sí le estaba pasando. Ya él estaba claro de esto. Dice, pero ahora aquí la respuesta de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, que vemos que Pablo, antes de hacer el viaje, él ya lo había dicho, yo ligado en el Espíritu. O sea, él no fue a hacer un viaje porque quiso, él iba ligado en el Espíritu, él iba direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si él fuera hecho caso, y vemos que no fueron palabras de los hermanos con mala intención o que iban en contra, no, tenían buenas intenciones, pero si Pablo fuera hecho caso y se fuera dejado ya por las emociones, por lo que le estaban diciendo los hermanos, él no iba a cumplir el viaje que le mandó el Señor, que era ir a Jerusalén. Entonces él estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, y ahora a nosotros también nos pasa así. Hay gente que nos van a decir cosas, o sea, el Señor te va a mandar a hacer algo, y hay personas que te van a decir, oye, tú no deberías ir, puede ir otra persona, tú no eres capaz, o te van a decir muchas cosas que lo van a hacer con buenas intenciones, o tal vez no con buenas intenciones, pero ahí es donde está nosotros, en cuando el Señor nos habla, ¿qué hacemos? ¿Accionamos a lo que nos dice el Señor o nos quedamos tranquilos? Nos quedamos quietos esperando que el Señor nos vuelva a hablar, nos vuelva a hablar, nos vuelva a hablar, hasta que tomemos carta en el asunto y obedezcamos al Señor. Yo creo que cuando el Señor nos habla, y estamos seguros, porque hay que estar seguros de que el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo, lo que uno tiene que hacer es accionar a lo que el Señor nos está diciendo, porque el Señor habla, nos da órdenes, nos dice cosas, y nosotros a veces hemos cuestionado al Señor, o sea, preguntándonos, ¿será que es del Señor? ¿Será que Él quiere esto? Pero cuando tú estás seguro que es de parte del Señor, tú estás seguro de que quién te envió y a dónde te envió. O sea, el Señor sabía que Pablo, y ya Pablo estaba consciente, quería atravesar ciertas pruebas,
Pero usted cree que el Señor no lo sabía antes de él. Él lo iba a enviar. Pero parece que cuando el Señor envía, el Señor respalda. O sea, él lo iba a enviar, pero también sabía que lo iba a respaldar. Y por eso es que Pablo tenía tanta seguridad en lo que estaba haciendo. Porque no venía de cualquier persona, sino que venía de parte del Espíritu Santo. Ahora, Pablo fue puesto a prueba. Recordando aquí un poco, el mismo Señor Jesús fue puesto a prueba. No sé si se recuerdan cuando él estaba orando, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la palabra más importante, ¿qué dijo él? Que se haga tu voluntad. Eso lo encontramos en Lucas 22, 39, 46. Y en Mateo 16, del 21 al 26, es cuando Jesús estaba contando lo que iba a acontecer, y uno de sus discípulos dice que no debería pasar por eso. Y que le dice incluso al discípulo, apártate de mí, incluso lo compara con Satanás. O sea, pero la intención de este discípulo no era mala, porque él, al ver que su maestro iba a sufrir, le dijo, oye Señor, si es posible, no pase. Usted no lo haría, no lo haga. Pero esto lo vieron esto era como un obstáculo para cumplir la voluntad del Señor. El Señor Jesús pasó por esa prueba, Pablo pasó por esa prueba, pero los dos la superaron, porque se dejaron guiar por el Espíritu. Y la palabra más importante, una de las palabras más importantes es que se haga la voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de quién? De Dios en todo momento. Entonces dice en el versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea, ellos tuvieron que entender que lo que Pablo estaba haciendo era la voluntad del Señor. O sea, ellos tuvieron que reconocer que era la voluntad del Señor. Pero la respuesta de Pablo es que hace llorando y quebrantándome el corazón. O sea, Pablo como hombre, como humano, sabiendo a las personas llorando, diciéndole que le iba a pasar esto, oye, ¿cómo te pondrías tú que te digan todo esto? También te pondrías triste. Él lo dice, así que hace quebrantándome el corazón. Pero no solamente eso, sino que lo más importante es que él dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por el Señor. Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor. Y es algo que si yo pregunto ahorita, muchos dirían que sí, muchos dirían que no. ¿Cuántos están dispuestos a morir por el Señor? Amén. Todos podríamos decir ahorita amén. Porque ¿cuántos estamos dispuestos a morir por el Señor? Amén. Pero ¿cuántos estamos preparados para morir por el Señor? Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo decir, yo puedo morir por el Señor, pero ¿estás preparado para morir por el Señor? Pablo lo estaba. Dice, no me importa solamente ser atado, sino que estoy dispuesto a morir por el Señor. Y que se haga, y dije, bueno, como no podemos persuadirlo, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Y era la voluntad del Señor. Ellos lo entendieron. En el versículo 15 dice, después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos cuando llegamos a Jerusalén. Los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haber saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, finalmente llegó el día y Pablo llegó a Jerusalén. Ahora Pablo llega a Jerusalén y le dieron advertencia de que le iban a pasar cosas malas, que iba a ser, incluso lo iban a tomar y lo iban a tener como prisionero. Pero dice que lo recibieron con gozo. Yo me imagino que cuando Pablo ve esta escena, que lo reciben con gozo, él se estaba esperando otra cosa. O sea, él estaba esperándose que lo fueran a meter preso, que lo fueran a encadenar, pero él dice que lo recibieron con gozo. O sea, como que se sorprendería. Claro, lo que pasa es que aquí dice que lo recibieron con gozo los hermanos, no las personas, los principales de aquel lugar. Dice, lo recibieron con gozo, y entre ellos estaba Jacobo, que era el hermano del Señor Jesucristo, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo, y los ancianos. O sea, él llegó a ese lugar y empezó a contar detalladamente, paso por paso, lo que el Señor había hecho a través de su ministerio, cómo habían levantado iglesia, los milagros, cuántas personas habían creído. O sea, él empezó a contar detalladamente todo lo que el Señor había hecho a través de él. Y yo me imagino que cuando usted cuenta algo que usted ha hecho para el Señor, un trabajo que usted ha hecho para el Señor, usted lo cuenta con gozo. O sea, cuando usted lo envían a hacer algo y después tiene que traer, como que dice, un reporte, un informe de qué pasó, usted lo hace con gozo. Porque simplemente el hecho de predicar la palabra del Señor, así sea a una o dos personas, hay que hacerlo con gozo, porque lo estamos haciendo para el Señor. Ahora Pablo llegó contando todo lo que él había hecho.
todos sus viajes, todos sus ministerios que él había hecho con la mano del Señor, y empieza a contarlo detalladamente. O sea, y la gente se maravilló de lo que había hecho. Dice que cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, estaban maravillados con lo que el Señor había hecho a través de la vida de Pablo. Pero en el versículo 21 vemos el pero, que nunca puede faltar. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues de esto? ¿Qué hay pues? La multitud se irá al desierto, porque oirán que has venido, has puesto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. O sea, los judíos creyentes en Jerusalén se miraban por lo que el Señor estaba haciendo, pero había gente que no estaba conforme con lo que hacía Pablo, porque fueron informados, o mal informados, mejor dicho, de que Pablo estaba yendo en contra de la ley de Moisés y estaba enseñando en contra de la ley. Entonces vemos que primero lo reciben con gozo, se maravillan de lo que el Señor han hecho a través de la vida de Pablo, pero que hay desierto, que hay rumores de que estás en contra de la ley de Moisés, que enseñas cosas que no van de acuerdo a la ley. Pero si nos ponemos a leer el contexto y el texto, Pablo no estaba en contra de la ley. O sea, era uno de los hombres que más conocía la ley del Señor. Pero aquí, como hay rumores, o sea, los rumores, siempre hay rumores. Mientras tú estás dando las noticias de lo que tú hiciste, hay personas que por allá van a estar diciendo cosas de lo que tú hiciste o no hiciste, sea para bien o sea para mal. Él llegó dando un informe detalladamente, pero llegó gente dando otro informe que no era nada de lo que estaba haciendo Pablo. Iban en contra de lo que estaba diciendo él. O sea, ahí lo recibieron bien, pero cuando llegaron los religiosos, los líderes, es ahí donde llegó el problema. Porque esta gente decía que él estaba en contra de lo que enseñaba Moisés y estaba en contra de las leyes. Ahora, dice, de la sangre de ahogado y de fornicación, que se abstenga. Ellos solamente le enseñaron que se abstenga de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Ahora, dice que haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Este voto, por las características, es el voto nazareo. O sea, Pablo tenía que llegar a ese lugar y le mandan a hacer un voto. O sea, es como que ya tenían todo planeado. O sea, porque ya le decían, bueno, ahí hay 4 hombres que van a hacer un voto, únete a ellos, y no solamente te unas a ellos, sino que también vas a pagar el sacrificio de ellos, porque ellos tenían que dar un sacrificio, y le dicen a Pablo que tenía que pagar incluso el de ellos. O sea, Pablo no está haciendo nada malo, no está en contra de la ley, y ahora viene y tiene que hacer un voto, cumplir los requisitos del voto, y aparte de eso pagarle de los otros hombres. Pablo no tenía por qué hacerlo, porque si nos ponemos a analizar, ¿Pablo estaba en contra de la ley? No, Pablo estaba predicando y llevando lo que el Señor le había dicho. Ahora ellos le mandan a hacer un voto, y Pablo, como obediente que fue, lo hizo. O sea, él no tuvo problema en hacerlo. O sea, él podía haberse dicho, no, yo no tengo por qué hacerlo, pero incluso fue obediente para evitar problemas. O sea, él supo usar la sabiduría que el Señor le dijo, bueno, hay que hacerlo, vamos a hacer este voto, pero realmente no tenía por qué hacerlo. Porque dice, para que así la gente entienda que no estás haciendo nada malo, pero es que él no estaba haciendo nada malo. Él estaba haciendo lo que el Señor le había dicho. Entonces, esta gente ya tenía un plan armado, y eso del voto usted lo puede seguir a los que anotan en Números 6 del 13 a 21, que da las características que es un voto nazareo. Ahora, en el capítulo 26 dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayuda, este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaba que había metido en el templo. O sea, sabemos que en aquel tiempo había un atrio llamado el atrio de los gentiles, que se encontraba en el templo. Este patio estaba separado del área del templo,
en sí por un muro divisorio. Josefo, el escritor, describe en sus escritos que este muro como una participación de piedra con columnas que tenían mensajes en latín y en griego, prohibiendo la entrada a cualquier extranjero bajo pena de muerte. O sea que al templo no podía entrar ningún gentil. O sea, incluso había una advertencia de que si entraban, la pena iba a ser la muerte. Y Pablo lo sabía. Entonces estos hombres gritan diciendo que Pablo había metido hombres gentiles en el templo. O sea, empezaron a decir, a gritar, incluso pidiendo ayuda, porque estaban diciendo que este hombre iba en contra de la ley y que había metido hombres gentiles en el templo, lo cual era totalmente falso. Si nos ponemos a ver, dice que con él habían 4 varones, lo leímos ahorita, ¿no? 4 varones que tenían que cumplir un voto. Él entró con estos hombres que eran ¿de dónde? De Jerusalén, eran judíos. Entonces esta gente empezó a decir que no, que él había entrado con gentiles, porque anteriormente lo habían visto como unos gentiles, pero no entró al templo. Entonces ahí empezaron con un rumor. O sea, empezaron a decir cosas que no eran y empezaron a gritar. Y entonces vemos que ¿qué causa el rumor? O sea, cuando usted escucha un rumor, ¿qué causa el rumor? Chisme, problemas, división, confusión. Los rumores lo único que traen es eso, problemas. O sea, y esta gente empezó a gritar. Ahora lo más importante dice, así que toda la ciudad se conmovió. O sea, por 1 o 2 que gritaron, toda la ciudad se conmovió. Y dice, toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apurándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. O sea, aquí vimos que toda la ciudad se conmovió y agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. O sea, lo arrastraron. Querían matar a Pablo, prácticamente. Ellos querían matar a Pablo. Ahora, iban a matar a Pablo por un rumor, por una murmuración. O sea, gente que dijo que Pablo estaba haciendo algo que no era totalmente falso. La gente se dejó llevar por lo que dijeron 1 o 2. Y por la palabra de ellos, iban a matar a un hombre inocente. Y eso no pasa hoy en día. Yo les digo, aquí pasa, y ha pasado muchas veces, agarran a una persona y lo están linchando, y pasa la gente, ¿por qué le están pegando? No sé, pero métele. ¿Sí? Y le pegan a las personas, no lo han visto, yo lo he visto. O sea, y le están dando hasta como los cascos y le dan, ¿y qué hizo? No sé, ¿y por qué le están pegando? No sé, pero métele. Y pasa. Entonces aquí vemos que la gente prácticamente hizo lo mismo, no sabía por qué le estaban golpeando, no sabía qué había hecho este hombre y ni siquiera sabían quién era. O sea, no le dieron la oportunidad de decir, bueno, de defenderse, no, ellos solamente creyeron en la palabra de estos hombres y actuaron conforme a la palabra de estos hombres. O sea, no fueron, por decirlo así, hombres sabios a decir, bueno, vamos a preguntarle quién es este hombre, qué ha hecho, por qué le están haciendo esto. No, actuaron conforme se dejaron llevar por las palabras de estas personas. Dice que lo llegaron los romanos. O sea, los romanos llegaron a ese lugar, dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa. Cuando él preguntó, dice, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto, a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, mueran. ¿Ven? Pero entonces unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, como dijimos ahorita, uno gritaban una cosa y otro otra, pero al final nadie sabía. Cuando le preguntó quién es este hombre, uno decían una cosa y otro decían otra cosa. ¿Qué hizo? Nadie sabía, porque se dejaron llevar. O sea, se dejaron llevar. Incluso dice que alzaron a Pablo en peso. O sea, los soldados agarraron a Pablo literalmente y lo pasaron por encima de su cabeza. O sea, por encima de la cabeza, para poder salvar la vida de Pablo, porque la gente estaba tan alborotada, tan llena en ese momento de odio para matar a Pablo, que tuvieron que sacar a Pablo de esta manera, si no acaban con la vida de Pablo. O sea que el Señor usó ahí a los soldados para poder salvar la vida de Pablo. Ahora, pero lo que llama la atención es que cómo esta gente iban a matar a un hombre inocente por dejarse llevar. O sea, y a veces nosotros nos dejamos llevar de lo que nos dicen de la persona de al lado. Mira, sabes que esta persona hizo esto, esto y esto. Y nosotros muchas veces nos creemos lo que nos dicen de esa persona, y sin que esa persona no ha hecho nada, como que no, ese no fue el que hizo esto. O sea, lo juzgamos. Ahora hay que ver las dos partes. Para usted poder llegar a una conclusión, ¿qué tiene que hacer? Escuchar las dos partes. O sea, esta gente escuchó a los que gritaron en contra de Pablo, pero nunca se pusieron de acuerdo o quisieron decir, bueno, vamos a escuchar a Pablo. Y a veces nos pasa así, escuchamos a una sola parte y a la otra no, y sacamos conclusiones
y juzgamos a las personas. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, ni siquiera los soldados sabían quién era este hombre. Cuando comenzaron a meterlo, él le dice, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición? O sea, lo estaban hasta confundiendo con un hombre que en aquel tiempo, cuenta el historiador, que se levantó, él ya tenía muchos hombres, se levantó en aquel tiempo para, como que dice, ir en contra del imperio romano. O sea, a Pablo incluso lo estaban confundiendo con un terrorista. O sea, porque no tenían ni idea de quién era. Ahora, Pablo, a pesar de su situación, a pesar de cómo él estaba, llama la atención cómo él habla. O sea, cómo él puede, a pesar de este problema, dice, ¿se me permite decirte algo? O sea, él estaba hablando de una manera, esto lo pone a ver, educada, y lo que sorprende a los guardias es que le dice, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio? Entonces, vemos que Pablo, a pesar de la situación que le estaba aconteciendo en ese momento, era un hombre diferente a cualquier criminal. ¿Usted cree que un criminal le fuera dicho al soldado, ¿me permites hablar? ¿Me permite decir algo? Y menos saber griego, porque era casi muy, en ese tiempo raro que alguien supiera hablar el griego y el hebreo. Entonces, cuando él se sorprende, dice, bueno, es que Pablo era diferente. Pablo tenía algo que es diferente, que tenemos todos nosotros, que es el Espíritu Santo. O sea, él sabía lo que estaba haciendo y en ese momento tenía un dominio, en ese momento un dominio propio. Dice, te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, aparte de que habla educadamente, le dice que si le permite y le habla en griego, le dice, te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, él quería hablar nada más y nada menos con las personas que lo habían golpeado, con las personas que lo arrastraron afuera y querían acabar con su vida. Él quería hablar con esas personas. Ahora usted si se pone a pensar, ¿qué quería hablar Pablo con ellos? Si usted se pone a pensar, eso era una oportunidad para Pablo, ¿hablar de quién? Hablar de Dios. Era una oportunidad que Pablo tenía delante de estas personas. ¿Para qué? Para testificar lo que el Señor había hecho en su vida. Y Pablo así lo aprovechó. Era una oportunidad, como quien dice, única. Y dice en el 40, y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en la grada, hizo señal con las manos al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, aquí vamos a dar cuenta, pero ya dice, habló en lengua hebrea. Cuando él habló con el que lo estaba custodiando, lo habló en griego. Y ahora cuando se va a dirigir a la multitud, habla en hebreo. O sea, usó esta estrategia. Él sabía cómo hablar, en qué momento hablar, él sabía cómo usar, porque él era un hombre muy sabio. Y aquí vemos que lo empezó a hacer en hebreo. ¿Para qué? Para llamar la atención de esta multitud. O sea, cuando él empezó a hablar en hebreo con esta multitud, los guardias a lo mejor no entendían qué estaban pasando. Es que ellos no entendían ni siquiera a quién estaban metiendo preso, porque ellos lo confundieron con un egipcio. Ahora dice, se me permite hablar, en el versículo 40. Dice, y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en la grada, hizo señal con las manos al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea. O sea, él empezó hablando en lengua hebrea. Dice, yo quería leer algo rapidito aquí, las similitudes entre Jesús y Pablo, como se muestra en el capítulo 20 y en el 21. Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos, lo vimos ahorita. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraban contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de su sufrimiento venidero en Jerusalén. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para su vida. Al igual que Jesús, estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Y al igual que Jesús, él expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. Al igual que Jesús, Pablo fue a Jerusalén a dar algo. Al igual que Jesús, Pablo fue injustamente arrestado en base a una acusación falsa. Y al igual que Jesús, solo Pablo fue arrestado, ninguno de los que lo acompañaban. Y al igual que Jesús, Pablo escuchó una multitud que gritaba fuera con él. Al igual que Jesús, el oficial romano que manejó el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. O sea, que podemos asociar que en la vida de Pablo, él lo dijo muy bien, ser imitadores de mí como yo de Cristo, hasta en esto. Sabemos que Pablo fue acusado, que pasó prácticamente un proceso como el del Señor Jesucristo, pero que la respuesta de él fue igual que la del Señor Jesucristo. Que se haga la voluntad del Señor, estoy dispuesto a morir por el Señor. Ahora en el capítulo 22 dice, cuando empieza, si los que están anotando, anoten ahí, 1 de Pedro 3:15,
dice: manténgase siempre listo para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que le pidan explicar la esperanza que hay en ustedes. Mateo 28, 19 y 20 dice que vayamos al mundo y les hablemos de él y que no estaremos solos porque Dios nos ayudará. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que el Espíritu Santo nos dará poder para ser testigos. Ahora Pablo va a empezar su defensa o su discurso. Y antes de yo le empezar a leer, yo quiero que levante la mano a las personas que les gustan testificar. ¿A cuánto les gusta testificar? Contar lo que el Señor ha hecho en su vida. Y eso es muy importante, ¿no, pastor? Testificar. El testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay personas que no les gustan. No les gusta ni siquiera que sepan su pasado, y está bien. Pero por ejemplo yo me gusta, porque me gusta saber de dónde el Señor me sacó, lo que el Señor hizo en mi vida. Y no es para recordarlo como que llenarme de gozo de que lo que yo era antes, no. Sino para nunca olvidarme de donde Dios me sacó y a donde yo no debo volver jamás. O sea, es muy importante testificar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces aquí empieza la defensa de Pablo, y Pablo estaba preparado. O sea, él estaba preparado. Dice en el versículo 1 del capítulo 22, Pablo comienza su mensaje, dice: varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que le hablaban en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, Pablo empieza diciendo algo muy importante: varones, hermanos y padres. O sea, él empieza su discurso prácticamente igual que lo hizo Esteban. O sea, empieza de la misma manera: varones, padres y hermanos. Pero él no lo hace porque él quiera, sino es como que para hacer un vínculo. O sea, varones, hermanos, padres, entre ellos hacer un vínculo. Y él empieza de una manera muy sutil. O sea, porque si nos ponemos a pensar, esta gente lo golpeó, esta gente lo arrastró, esta gente estaba haciendo con él, lo querían matar. Y yo en las expansiones que yo preguntaba: si fueras tú el que estuviera en ese lugar y tuvieras la oportunidad de defenderte, ¿cómo empezarías tú tu defensa? ¿Empezarías varones, hermanos? O sea, ¿empezarías con ese amor, con esas palabras? ¿Empezarías así? No, ¿verdad? No lo creo, ¿verdad? No, es muy difícil. Pero es ahí donde yo veo que él empezó con dominio propio. Si él no fuera tenido dominio propio, o si fuera sido, como lo dije, yo, unos años antes, a mí me da la oportunidad de defenderme y claro que yo me fuera defendido de otra manera y con otras herramientas y con otras cosas. Porque, oye, me van a matar. Aunque sea, yo fuera dicho, bueno, aunque sea un rasguño se van a llevar. Pero Pablo no. ¿Pero por qué? Porque Pablo sabía lo que estaba haciendo. Si usted va a testificar o le va a hablar a alguien del Señor, usted tiene que saber cómo hablarle a la persona. Si Pablo fuera empezado a ofender o a decir ustedes lo que son es unos asesinos o esa gente fuera escuchado a Pablo de la misma manera, pues se callaron, guardaron silencio y estaban atentos a lo que Pablo le quería decir, porque supo cómo empezar, supo cómo hablar con estas personas. O sea, pero digo, si fuera sido yo, bueno, no sé si la oportunidad que el Señor me fuera dado la fuera perdido, no sé, pero Pablo lo hizo así. Entonces de entrada Pablo no solamente se identifica, sino que dice que estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un erudito de la ley en esos tiempos, y a él nombrar a esta persona le dio como que más credibilidad de lo que estaba diciendo. O sea, la gente al escuchar el nombre de Gamaliel sabían que lo que estaba diciendo era cierto, porque este era un hombre conocedor de la ley, y él creció a los pies de Gamaliel. O sea que Pablo en su tiempo también llegó a ser un erudito, un buen conocedor de las leyes, y él creció bajo los pies, y le dice celoso de Dios. Escucha esta parte, porque aquí como que le está diciendo cosas bonitas a los que lo querían matar. Celoso de Dios como lo soy todos vosotros. O sea, dice: yo soy celoso de Dios así como lo soy todos vosotros. O sea, todos vosotros que me quisieron matar, pero él dice: ustedes son celosos de Dios. O sea, sigue usando una palabra sutil para poder hablar con esta persona. Dice que él pedía cartas, y este acontecimiento pasó hace 25, en el día que está hablando, unos aproximados 25 años antes. O sea, que en ese lugar había gente que sabía que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. O sea, había gente que podía afirmar que lo que Pablo estaba diciendo era verdad, que él antes perseguía este camino incluso hasta la muerte, y que él mismo pedía carta
perseguirlo. O sea, había gente que estaba ahí que podía afirmar que lo que Pablo decía era totalmente cierto. Dice, persiguió este camino hasta la muerte. O sea que Pablo, cuando no conocía al Señor, él era celoso, así es, celoso, aquí dice celoso de Dios como lo sois vosotros, pero él antes era celoso de la ley, y era algo muy diferente. Él era celoso a lo que él creía que era verdad, y era un hombre que él era tan apasionado por lo que él creía, que dice que él perseguía, e incluso no solamente se conformaba con perseguir aquí, sino que él pedía para perseguirlo aún más allá. O sea que él quería hacer lo correcto a lo que él creía que era correcto. Dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí. O sea, vemos que Pablo fue con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Perseguir a los cristianos, perseguir al pueblo de Dios. Pero el propósito de él era ese, pero el Señor le cambió el propósito. ¿Sí o no? El Señor cambia el propósito. O sea, porque a veces nosotros creemos que nuestro propósito es el mejor, pero llega a Dios y te dice no. Y el propósito del Señor es el mejor en nuestra vida. Vemos que él fue con un propósito ya destinado a eso, pero se le apareció el Señor y le cambió totalmente ese propósito. Dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de aquel que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, vemos que aquí de repente dice que lo rodeó una luz. ¿Quién se le apareció a Pablo? Nada más y nada menos que ¿quién? Que el Señor Jesucristo. O sea, tuvo que aparecerse el mismo Señor Jesucristo a Pablo para cambiar la vida de Pablo. Y aquí creemos que Pablo tuvo un encuentro. Ese fue el primer encuentro que Pablo tuvo. Incluso le dice, Saulo, Saulo. Todavía no le decía a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Saulo a quién perseguía? A los cristianos, a los que creían en Jesús. Pero aquí el Señor dice, ¿por qué me persigue? O sea, que el que persigue a la iglesia, ¿persigue a quién? A Cristo. Y él se lo hace entender, ¿por qué me persigue? Dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. O sea, Pablo perseguía a Jesús, pero él realmente no sabía quién era Jesús. O sea, él estaba como que dice, por celoso a la ley, él iba en contra de Jesús y de todo lo que tuviera que ver con el Señor Jesucristo. Pero él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que hacía lo correcto a causa de lo que él creía. Pero se le apareció el Señor. Y aquí es donde me impacta, y yo sé que si usted lo analiza, un encuentro con el Señor Jesús cambió la vida de Pablo. O sea, que un encuentro con el Señor Jesús cambia vidas. Eso es cierto. O sea, yo lo digo, y no lo digo ni con pena ni con nada. Yo desde pequeño estoy en la iglesia, estoy en los caminos del Señor. Pero una cosa es decir, yo conozco a Jesús, y otra cosa es tener un encuentro con Jesús. O sea, porque cuando tú tienes un encuentro, tu vida no puede ser igual. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida tiene que cambiar. Si no ha cambiado tu vida es porque no has tenido un encuentro realmente con el Señor Jesús. Pero cuando tú tienes un encuentro, tu vida cambia totalmente. Y ese cambio no es para mal, sino que es para bien. Y es el mejor cambio que puede haber en nuestra vida. Y yo se lo digo, yo soy como quien dice testigo de eso, porque el Señor lo hizo en mi vida. O sea, el Señor, así como yo digo, como lo hizo con Pablo y como lo ha hecho con muchas personas, el Señor cambia vida. Pero necesita tener un encuentro con el Señor. Pablo tuvo un encuentro y él le dice ahí, yo soy Jesús de Nazaret. Y como no veía causa de la gloria de la luz, o sea, Pablo en ese momento se encontraba ciego físicamente y ciego espiritualmente. O sea, Pablo estaba totalmente ciego y el Señor le quitó la vista. Esa fue una excelente oportunidad para dar su testimonio. O sea, Pablo ahí está dando el testimonio. Y algo que recuerdo yo que dijo mi hermano Oma, que cuando uno testifica, es importante testificar, pero cuando uno testifica no solamente yo, sino lo que Jesús hizo en su vida. O sea, porque yo puedo decir yo era esto, sino lo importante es decir lo que Jesús hizo en mi vida. O sea, Jesús me cambió, Jesús me restauró. Él empezó a contar lo que el Señor Jesús había hecho en un solo encuentro. Y lo importante de testificar es lo que el Señor Jesús pudo hacer en tu vida. Y así como Pablo lo estaba diciendo, dice, perseguía este camino hasta la muerte. Dice en el versículo 12, pero aconteció, en el 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso,
según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces aquí podemos ver que Pablo, aparte de que tuvo un encuentro, de ese encuentro el Señor le encomendó algo. O sea, no le había encomendado algo. Pero aquí lo que me da la atención es, como dije, y lo vuelvo a decir hoy porque es algo que es muy importante: Dios sin nosotros sigue siendo Dios. O sea, Dios no va a dejar de ser Dios por nosotros. Ahora, nosotros sin Dios no somos nada. O sea, nosotros sin Dios no somos nada, y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Ahora, Dios creador, Dios maravilloso, Dios grande, Dios poderoso, Dios eterno, Dios todo, Dios lo rodea todo. Pero que Él diga y se detenga a decirte: porque Dios te ha escogido a ti. O sea, que Dios, pudiendo hacer todo, que para Dios no hay nada imposible, Él diga: yo te escogí a ti. O sea, eso para mí es un honor. Y para cada uno de nosotros que creemos en el Señor, que el Señor te diga a ti: yo te escogí. ¿Y a cuánto el Señor ha escogido a ti? Todos somos escogidos por parte del Señor, para algo, para un propósito, para cualquier cosa, así sea lo que usted menos crea, pero eres escogido por Dios, no eres escogido por cualquier persona. Así como el Señor escogió a Pablo, Él pudo haber escogido otras personas, ¿sí o no? Habían discípulos que vivieron con el Señor Jesús, que conocieron al Señor Jesús, y algo muy importante, que vieron la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Pablo no vivió nada de eso, pero Pablo lo escogió, el Señor lo escogió. O sea, que el Señor no hace acepción de personas. O sea, y lo dice la palabra, que Él escogió los vil de este mundo. ¿Sí no lo dice o no lo dice? Y aquí está viendo, aquí estamos siendo testigos de cómo el Señor escogió a Pablo. Y se te puede decir, Pablo era como quien dice el menos indicado por su trayectoria o por su pasado, pero al Señor se le plació. Y es que, si usted pone a ver, a mí me ha pasado, hay gente, yo me acuerdo cuando me dieron una palabra y me dijo: tú vas a predicar, yo no le hice caso a esa palabra, pero cuando tú tenías a la palabra del Señor, hay gente que te va a decir: wow, y tú estás predicando, y tú estás haciendo esto para el Señor. Hay gente que ni siquiera va a creer lo que el Señor ha hecho en ti. Y ¿sabes qué es lo importante? Que a veces nosotros ni siquiera nosotros mismos creemos lo que el Señor puede hacer con nosotros. Porque así como el Señor le dio una palabra a Pablo, así como el Señor le dio una palabra en ese momento a Pablo y le dio una misión, así lo ha hecho con cada uno de nosotros, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, cuando yo siempre recuerdo ese día que el Señor me dio una palabra a un lugar, a un retiro al cual yo ni quería ir, pero el Señor me habló. Ahora ahí estuve yo y no quise alinearme a la palabra del Señor. O sea, yo no quise. O sea, yo sabía que la palabra era para mí, pero no quise. Ahora, cuando tú te alineas a la palabra del Señor, hay gente que no va a creer en ti. Así como cuando la palabra me la dieron, hubo gente que creyó en mí, aunque yo no creí en mí. O sea, lo importante es que tú primero creas en ti. Porque si el Señor te está dando algo, Él sabe por qué te lo está dando. Si el Señor te va a enviar a un lugar, Él sabe por qué te va a enviar a un lugar. O sea, el Señor no hace las cosas al azar y bueno, vamos al día y al que cayó. No, Él sabe lo que hace y por qué lo hace. O sea, y tenemos que primeramente confiar en que si el Señor nos escogió es por algo. Yo no me sentía capacitado ni nunca, como dijo, nunca me imaginé predicando del Señor. O sea, yo siempre pensé y me imaginé siendo una persona que iba a estar sentado escuchando la palabra del Señor. Sentado como también escuchando, siendo como se dice así, un calientacilla, venía a la iglesia, pero no, yo nunca imaginaba estar aquí. Pero era porque yo no creía en mí mismo. Pero hay personas que te van, y eso es bueno, que hay personas que te van a impulsar a hacer la obra del Señor. Y yo digo gracias que hoy yo estoy aquí haciendo, primeramente porque Dios creyó en mí, porque mis pastores depositaron confianza en mí. Y esas son cosas que uno tiene que aprovechar al máximo cuando el Señor te manda a hacer algo. Así sea lo que tú creas que no tiene importancia, para el Señor tiene importancia. ¿Quién es el que mejor paga? El Señor. El Señor. Entonces tenemos que hacer la obra del Señor. Y a Pablo solamente le hizo falta un encuentro para entender que tenía que cambiar su vida. O sea, Dios lo escogió. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea, tenía que conocer. Dice en el 17,
Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, el Señor le está enviando a hacer algo para que sea, para que predique, para que testifique, pero le dice, sal de Jerusalén. O sea, no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, Pablo a lo mejor pensó que como él estaba ahí, en ese tiempo en Jerusalén, él quería predicarle primeramente a quién, a su gente, a su pueblo. Pero el Señor le dice, sal de ahí. Recordemos que ¿dónde crucificaron al Señor Jesús? O prácticamente, ¿dónde rechazaron al Señor Jesús? En Jerusalén. Ahora, si no recibieron al Señor Jesús, no iban a recibir a Pablo. Entonces, él le dice que se vaya ahí porque no era el momento y no era el tiempo de predicar en ese lugar. O sea, el Señor le tenía otras cosas para prepararlo, para que llegara el día de predicar. Y ese día era cuando lo golpearon, lo metieron, lo arrastraron. Ese llegó el momento, pero ya Pablo estaba preparado para predicar. Ahora imagínense que lo fueran hecho en aquel tiempo. Si en ese momento ya han pasado muchos años y lo querían matar, ahora imagínense cuando Pablo estaba empezando su ministerio. Dice, entonces vemos que dice, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. O sea, no lo iban a recibir. Esa gente estaba cerrada a recibir al Señor. Dice, y en el 19 dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que me mataban. O sea, el Señor le dice eso a él, y Pablo prácticamente aquí lo podemos ver como, ¿cuánto ponemos excusas? ¿Cuánto hemos puesto excusas? A veces tenemos que si ponemos excusas. O sea, el Señor nos dice algo y siempre tenemos un porqué, o un no, o tal vez. O sea, ponemos excusas. Aquí se podemos ver que dijo, Señor, pero si ellos conocen que yo encarcelaba y azotaba. O sea, él está diciendo, estos hombres saben que yo era un asesino, que yo los perseguía. O sea, ¿cómo van a recibir de mí? Pero a veces ponemos excusas a lo que el Señor nos está diciendo. Pero aunque tú pongas excusas, la respuesta del Señor va a seguir siendo, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, aunque tú pongas excusas, el Señor quiere seguir usándote. O sea, a veces ponemos excusas y somos nosotros los que atrasamos las cosas del Señor en nuestras vidas. Pero que la respuesta del Señor siempre va a ser, ve. O sea, el Señor te está enviando, tienes que ir. O sea, así tengas excusas, tenemos que obedecer al Señor. O sea, a veces no es fácil, a veces nos cuesta, pero es importante obedecer al Señor. O sea, algo que es muy considerado en la vida de un cristiano es la obediencia. O sea, todo se basa en la obediencia al Señor. Y dice, y le oyeron hasta esta palabra. O sea, cuando él dijo a los gentiles, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, y fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Aquí vemos que cuando Pablo hace mención a la palabra gentil, esta gente perdió toda concentración. O sea, ya no prestaron más atención a lo que estaba diciendo Pablo, sino que entraron otra vez en rabia. O sea, dice, matar a este hombre porque no merece que viva. Ellos empezaron a gritar solamente por la palabra gentil. O sea, aquí es muy importante porque van a haber varias palabras que solamente con el hecho de mencionarlas van a traer muchos problemas. Una de esas palabras, anótela, es gentiles. Ahora, ¿por qué la palabra gentil? Recordemos que en aquel tiempo estas personas creían que la salvación era única y exclusivamente ¿para qué? Para el pueblo de Dios, para Israel, para ellos. O sea, no querían, o sea, no aceptaban que esto era también para los gentiles. Pero la misma palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, que gracias a eso la palabra alcanzó a los gentiles, que son prácticamente nosotros. Ahora, el Señor no hace excepción de personas. El Señor no importa tu nacionalidad, tu color, tu estatura. El Señor nos acepta todo. Pero esta gente en ese tiempo no entendía esto. O sea, entonces al escuchar ellos la palabra gentil, provocó otra vez la ira. O sea, de una multitud que estaba atenta escuchando a Pablo, otra vez entraron y querían matar a Pablo nuevamente, solamente por decir la palabra gentil. Entonces aquí donde dice, vino el tribuno. Cuando se oyó esto, fue dicho al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. O sea, Pablo tenía la nacionalidad romana. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo era de una ciudad de Tarso de Cilicia, que solamente por el hecho de nacer en esa ciudad te otorgaban la nacionalidad romana.
O sea, él era ciudadano romano. Ahora, cuando le dicen que lo van a azotar, o sea, ¿usted cree que Pablo no estaba dispuesto a ser azotado por Cristo? Si él dice que estaba dispuesto hasta morir por el Señor Jesucristo. O sea, él estaba dispuesto aún y más por el Señor Jesucristo. Ahora, lo que él no estaba de acuerdo era que se le iba a hacer algo injustamente. O sea, estas personas iban a azotar a Pablo porque no sabían quién era Pablo, no entendían nada, porque cuando él se dirigió al pueblo, habló en una lengua que para ellos no era común. O sea, ellos hablaban en el griego. Cuando él le habla a su pueblo, le habla en hebreo. O sea, ellos estaban como que confusos, no entendían bien lo que estaban pasando y querían, bueno, vamos a azotarlo a causa, para ver cuál es la causa que tienen a este hombre. Y él dice, bueno, es lícito azotar a un ciudadano romano antes de ser de un juicio. Y dice, bueno, pero tú eres romano. Sí, él era romano, Pablo era romano, y él usó esto no como excusa de no ser azotado, porque él estaba dispuesto, sino que no quería que fuera algo que fuera de una manera injusta. Él se vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tu ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él de lo que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. O sea, ellos, al enterarse de que Pablo era romano, y no porque la compró la nacionalidad, sino porque fue de nacimiento, estos hombres tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban quebrantando la ley. O sea, ellos no podían ni siquiera haberlo atado como ciudadano romano, y ahora mucho menos azotarlo sin haber tenido un juicio. O sea, ellos estaban yendo incluso hasta en contra de su propia ley, pero por el hecho de que ignoraban quién era este hombre. Si ellos fueran sabido que este hombre era ciudadano romano, no lo hacían, pero ellos no sabían, pues. Entonces vemos que Pablo usó no una excusa ni un pretexto, sino que no quiso llevar estos azotes a una causa que no era justa. Entonces le dice más adelante en el 30, dice así: y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Sacando a Pablo, le presentó ante ellos. O sea, aquí prácticamente va a ser en el capítulo 23 cuando Pablo va a tener una audiencia ante el concilio. Aquí van a ser prácticamente las cosas como deberían hacerse, pero vamos a ver más adelante que eso para la próxima semana, o sea, ya el próximo domingo, si Dios lo permite, lo que Pablo va a acontecer. O sea, Pablo empezó a hacer un viaje a Jerusalén, y vemos que fue un viaje direccionado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Tuvo advertencia? ¿Dicha por parte de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí o no? Dice por parte del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no se contradice nunca, sino que el Espíritu Santo estaba preparando el corazón de Pablo. O sea, cuando a Pablo le pasó todas estas cosas, cuando él vio que lo estaban golpeando, que fue encadenado, para él no fue una sorpresa, porque ya el Espíritu Santo lo estaba preparando. O sea, ya él sabía que esta situación no lo iba a tomar a él como sorpresa. Por eso podemos también que ver cómo fue la reacción de Pablo ante tal situación, porque ya el Espíritu Santo había preparado el corazón de Pablo. Ahora, Pablo fue obediente. Hay gente que se escribe, e incluso ustedes se ponen a estudiar lo que investigan, llegaron a decir que Pablo fue terco. O sea, hay gente que llegó a decir que Pablo fue un hombre terco y que desobedeció al Espíritu Santo. Pero leyendo y analizando bien, sabemos que Pablo fue obediente al Espíritu Santo. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos somos obedientes al Espíritu Santo? ¿Cuántos somos obedientes al Espíritu Santo? Ay, papá. O sea, ahí no responde nadie. O sea, si no somos obedientes al Espíritu Santo, ¿qué estamos esperando para ser obedientes? O sea, si tenemos que esperar que el Señor Santo, que el Señor nos hable, nos confirme, no. O sea, donde el Señor habla y usted está seguro que es el Señor, porque hay que estar seguro. O sea, para usted escuchar la voz del Señor, ¿qué tiene que hacer usted para escuchar la voz del Señor? Porque es fácil decir, bueno, Pablo escuchó al Espíritu Santo, pero ¿qué hacía Pablo para poder escuchar la voz del Señor? Tener una relación con Dios. O sea, tú quieres escuchar al Señor, tienes que tener una relación con el Señor. ¿Y cómo tú reconoces la voz del Señor? Tener una comunión con Dios. O sea, Pablo puede decir muy fácil, bueno, yo escucho al Señor y yo obedecí al Señor, pero para llegar a ese punto hay que tener una vida de comunión con el Señor y obedecer lo que el Señor nos dice en todo momento. Si quieres como yo veo. O sea, entonces, ¿qué podemos aprender? Son cosas muy largas, y así sea poco, es importante entender. Pablo obedeció al Espíritu Santo. O sea, a pesar de que tuvieron buenas intenciones al decírselo, el Señor preparó a Pablo. Pablo tuvo ¿cuántos encuentros? Un encuentro. Un encuentro, al Señor le basta un encuentro para cambiar tu vida. O sea, el Señor no necesita mucho, solamente con un encuentro puede transformar a una persona.
un solo encuentro. Sabemos ver que Pablo, a pesar de las circunstancias y a pesar de que esa gente lo quería matar, él aprovechó ¿para qué? Para testificar de Dios. Y otras veces porque no, esa persona no me cae bien, no le queremos hablar del Señor. Imagínense a Pablo que esa persona lo quería matar y él lo que hizo fue predicarle del Señor. O sea, ¿qué nos enseña Pablo? Obedecer, ser direccionado por el Espíritu Santo. Y algo muy importante, que muchos levantaron la mano, testificar de quién, testificar de Dios. ¿Saben? A mí me da un día que a uno no hace falta que lo vean leyendo la Biblia. ¿Sabe cuál es el primer testimonio que usted da? Su comportamiento. ¿Sabe cuál es la primera Biblia que lee su vecino? Su vida. O sea, a veces creemos que testificar es andar con una Biblia y hablar la palabra. Sí, es muy importante, pero a veces con tus hechos y con tus acciones que tú vas a dar testimonio. O sea, y tenemos que estar preparados para defender siempre la causa del Señor. O sea, son cosas muy importantes que podemos aprender y muchas cosas más. O sea, usted puede leer esta prédica y la vuelve a leer y todos los días aprende algo nuevo. Todos los días aprende algo nuevo. Es muy importante que nos dejemos direccionar por el Señor. O sea, estos estudios de verdad, espero que para su vida, como lo ha sido para cada uno de los que se para aquí. Porque primero se edifica uno. Y algo muy importante. Si yo le hablo a ustedes de esto, hay que vivirlo. Es muy importante vivir lo que predicamos, vivir lo que creemos, y eso es lo que el Señor nos pide, que vivamos para Él y que estemos hasta incluso dispuestos a morir. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. O sea, yo le invito a que se ponga sobre sus pies, que usted pueda cerrar sus ojos, hablar con el Señor, y que el Señor de verdad, Él sabe cómo trata con cada uno de nosotros y Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y hablar con el Señor. Padre amado, mi Dios eterno, Padre de la gloria, te doy gracias, Padre de la gloria, por este momento tan maravilloso, Señor. Gracias. Que es hablar de tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, y que podemos hacerlo con tanta libertad, Señor, de poder hablar de ti, de gozarnos en escuchar de ti, Padre de la gloria. Yo te doy gracias por este momento maravilloso que podemos estar en tu presencia, Señor, escuchando lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, porque tú conoces nuestros corazones y nuestras necesidades, Padre de la gloria. Te doy gracias por mis hermanos de este lugar, Señor. Te doy gracias por la iglesia Cordero de Dios, Padre de la gloria. Que tú sigas bendiciendo a cada persona, Señor, que pertenece a esta congregación, a sus líderes, a sus pastores, a cada persona que hace vida en esta congregación, Padre de la gloria. Que tú sigas tratando de una manera especial con ellos, Señor, y que estos estudios, Señor, sean de provecho para nuestra vida, Padre de la gloria. Que así sea poco o mucho lo que se nos quede, Señor, lo podamos poner en obra, Padre de la gloria. Que seamos oidores, hacedores de tu palabra, Padre amado. Que cualquier cosa que podamos retener de ti, Padre amado, que tú no quieras hablar a nosotros, la podemos poner en práctica en todo momento, Señor. Ayúdanos a poder escuchar tu voz, Señor, y a poder obedecer lo que tú quieres para nosotros, Padre de la gloria. Ayúdanos a alinearnos a tu voluntad, Padre de la gloria, y a tu Santo Espíritu, Padre amado. Ayúdanos, Señor, que en cualquier momento, Señor, tenemos que estar preparados para testificar de ti, Señor. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, Señor, a cualquier hora, no importa el lugar ni a quién, Señor, tenemos que estar dispuestos a hablar de ti, Señor, porque fuimos enviados y encomendados a hablar de tu palabra y a testificar lo que tú puedes hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque el hecho de que estemos hoy aquí, Señor, adorándote, ya es un milagro muy bonito, Señor, el que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Padre amado. Te pido que nos ayudes, que nos bendiga y que podamos seguir adelante en tus caminos, Padre de la gloria, y que podamos cada día aprender más de ti y podamos ser cada día más como tú, Padre amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si puede venir un fuerte aplauso, Señor Jesucristo.